Con ustedes, el profesor Eliezer González, con la clase Soteriología. Estamos hablando del tema de soteriología. Y en esta segunda parte vamos a estar viendo el tema cómo se hilvana, cómo se desgrana en el Antiguo Testamento. Específicamente en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. El Antiguo Testamento habla de salvación. Como dijimos en la sesión pasada, desde Génesis 3:15, con el anuncio a la serpiente de que la simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza, empieza a desarrollarse el plan salvador de Dios, que va a culminar en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario. Y yo creo que esa historia de Génesis continúa con el llamado dramático de Abraham, porque así se llamó antes, ¿verdad? No Abraham, pero Abraham, en Génesis capítulo 12. Cuando Dios dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está hablando de salvación y está hablando más allá del pueblo de Israel. Es decir, que esa salvación del Antiguo Testamento trasciende el tiempo de los patriarcas y el tiempo de los profetas y va a tener su culminación en el Nuevo. Y Abraham salió creyéndole a Dios. Y en la tierra prometida, en Génesis capítulo 12, Dios hace un pacto con Abraham, que es lo que se conoce con el nombre de pacto abrámico. Y esa tarde, yo creo que comenzó el tratado, el pacto a mitad de tarde. Dios dijo a Abraham que trajera las aves y que las partiera. En aquel tiempo los pactos se sellaban tomando aves o animales y dividiéndolos. Y luego pasando ambas personas por en medio de los animales divididos, de las aves divididas, y así el pacto era firme. Pero dice la Escritura en Génesis capítulo 12 que al promediar la tarde sobrevino un gran sueño a Abraham. Y luego en esa noche, en la oscuridad, y en medio de las, esto me emociona, ¿no? En medio de las aves se ve a Dios pasando, pero nunca se nos dice que Abraham pasara. Es decir, que Dios hace un pacto con Abraham que él mismo garantiza, que él mismo va a llevar a cabo sin la intervención de Abraham, porque Abraham nunca pasa por entre los animales divididos. Pero es más, Dios dice de antemano que el pueblo que va a salir, ¿verdad?, de Abraham, de su simiente, de su descendencia, va a ser esclavo en una tierra extraña. O sea que estamos hablando años antes de que este pueblo salga, ¿verdad?, y que este pueblo sea esclavo en Egipto. Es más, que Dios dice exactamente cuánto tiempo será cautivo el pueblo en Egipto: 430 años. Pero Dios dice en Génesis 12 que Él va a juzgar a la nación que va a oprimir al pueblo y que van a salir de esa nación, que nosotros sabemos que es Egipto, con gran riqueza. Dios está hablando de salvación antes de que se efectúe aún la opresión. Y es que Dios siempre se adelanta. Lo que estoy tratando de enseñarles es que Dios se adelanta al hombre y se adelanta a las cosas del hombre en sus propósitos salvíficos, salvadores. Y en esto también entra sin duda alguna la omnisciencia de Dios. Dijimos, ¿verdad?, que los atributos de Dios entran en la obra de Dios. Y la omnisciencia de Dios tiene mucho que ver en el asunto de la salvación. En Génesis capítulo 12, versículo 4, la salvación es no solamente para Israel, pero en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el Nuevo Testamento se retoma ese tema y se dice que no dice en las simientes de Abraham, sino en tu simiente. Y luego dice, y la simiente es Cristo.
La historia más grande del Antiguo Testamento, a mi entender, no sé si están de acuerdo conmigo, pero la historia más grande del Antiguo Testamento es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Yo digo que es un paradigma. Esto es una expresión que se usa ahora para decir que es un modelo ejemplar. Un modelo por excelencia. Por excelencia. De todo tipo de salvación. La salida del pueblo de Egipto es el paradigma de salvación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios vio al pueblo, escuchó el gemido del pueblo y preparó un instrumento humano adecuado para la salvación de ese pueblo. En el Génesis hay creación, en el Éxodo hay liberación. Y liberación, por cierto, que es otra palabra sinónima de salvación. Liberación, salvación. Por cierto, la palabra sotería, que luego se va a usar en el Nuevo Testamento, porque es una palabra que viene del griego, significa salvar, significa librar. Y no solamente en los términos espirituales, sino también en los términos físicos. Entonces, la salvación es todo, incluye, ¿verdad?, todas esas cosas. En el Éxodo, hay liberación. Y vemos que en la escogencia misma del instrumento humano, Dios pasa por encima de las debilidades del instrumento. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, en primera instancia, cuando Dios se le aparece en la zarza que arde, Moisés se siente completamente inadecuado para la tarea. Y le pregunta a Dios, pero ¿no hay otro? Y dice, ¿verdad?, que él tiene problemas. Inclusive entendemos que él tenía problemas para la comunicación, y él mismo lo dice. Y Dios dice, bueno, voy a poner a tu hermano Aarón como tu profeta. Tú vas a ser para él en lugar de Dios, y Aarón va a ser en lugar de tu profeta. Entonces, Dios pasa por encima de los problemas del hombre para lograr sus propósitos de salvación. Ahora, yo creo que en el camino del desierto, a Moisés se le olvidó quién era el Salvador realmente, quién era el Redentor, quién es el verdadero liberador. Porque llega un momento en que Moisés empieza a cargarse con el pueblo y le dice a Dios, ¿verdad?, ¿por qué me has dado esta cosa tan gravosa? Y dice, el pueblo me es gravoso en extremo. Como que él fuese la persona encargada de liberar al pueblo. Toma, por así decirlo, el lugar que le corresponde a Dios. Y me parece entender a mí que esto es justamente la razón por la que Moisés no entra en la tierra prometida, porque él se olvida que el verdadero libertador es Dios y no él. Cada vez que llegaban a un punto cumbre, a un clímax, Dios les decía, deténganse y miren mi obra. Párense, miren mi obra. Eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre en la salvación, no la obra del hombre. Yo creo que el problema de salvación es que tratamos de meterle mucho el aspecto humano. Es decir, algunas veces, ¿verdad?, que cuando hablamos de salvación es un tema que toca las emociones. Porque nos sentimos, ¿me siento salvo o no? ¿Salvo de qué y para qué? Pero siempre estamos tratando de meter la emoción allí, cuando Dios está presentándonos algo final hecho por Él. Y vamos a ir viendo esto según se desarrolle este tema. Después que salen de Egipto, esa no fue la única opresión de Israel. Hay luego exilios, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur son llevados cautivos. Y sirven estos cautiverios para que Dios muestre su misericordia sobre ese pueblo, sobre el pueblo israelita. La caída de los reinos del norte y del sur fueron anticipadas por Dios. No tomó de sorpresa a Dios la caída de los reinos
del norte y del sur. Es decir, que Dios estaba viendo exactamente toda la historia del pueblo y la tenía completamente bajo su cuidado. Es la historia de la salvación. Pero vamos a ver en otros lugares del Antiguo Testamento, digamos en el libro de Jueces, en la historia de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Aquel juez que Dios dice que es esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Pero cuando vemos a Gedeón, la primera vez lo encontramos es escondiendo el trigo en el lagar de los madianitas. A mí no se me ocurre, ¿verdad?, que una persona esforzada y valiente está escondiendo alguna cosa. Pero Dios, por medio del ángel que se le aproxima, lo llama varón esforzado y valiente. Hermanos, lo que Dios está tratando de mostrarnos otra vez es que la salvación es asunto de Él. Y por eso Dios puede ver en nosotros cosas que a primera vista nosotros no vemos. Gedeón llega a ser un instrumento en las manos de Dios. Y en la batalla decisiva contra los madianitas, dice que había un ejército de más de 30,000 hombres que fue puesto junto, ¿no? Y en un momento, pues Dios dice, mire, son muchos. Y dice la razón. Y yo creo que esto encuadra dentro de este tema, porque Dios dice, yo no quiero que salgan con este ejército de 30,000, no vaya a ser que digan que nosotros éramos muchos y conseguimos la salvación. Conseguimos la victoria. Manda Dios a Gedeón a echar atrás a los temerosos, a los cobardes y toda esa gente, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántos cobardes? ¿Sí? Unos 20,000 levantaron la mano. Atrás. Y Dios dice, son muchos todavía. Ahora, van a enfrentar un ejército poderosísimo, pero Dios dice, yo no quiero que crean que la salvación viene por ejército. Luego nosotros sabemos, ¿verdad?, que no es por ejército, no es con ejército ni con espadas. Finalmente quedan solamente 300 cuando Dios le dice a Gedeón, llévalos al río para hacer la última prueba con los soldados. Y dice, solamente los que tomen el agua y la laman como perros son los que van a ir a hacer, ¿verdad?, el trabajo. Solo 300. Y ustedes recuerdan la historia como con unos cántaros vacíos y unas teas, ¿verdad? Dios da una victoria poderosísima al pueblo de Israel y los madianitas son vencidos. Para que el pueblo reconozca que la batalla es de Dios, que la guerra es de Dios. No es vuestra la guerra, es de Dios. Inclusive uno de los nombres de Dios nos dice que el Señor es el Señor de las guerras, ¿verdad? Es Jehová de los ejércitos. Eso habla de guerra, ¿no? Jehová de los ejércitos. Es el nombre de guerra de Dios. Las guerras son de Dios. Luego los profetas en el Antiguo Testamento enfatizaron el aspecto escatológico de la salvación. En otra clase, ¿verdad?, de escatología ya se escuchó que el asunto de la escatología es lo que viene adelante. Pero los profetas estaban mirando adelante el aspecto de la salvación escatológica. Y estos profetas israelitas, hubo momentos que pensaron que la salvación era solamente para ellos. Esta salvación para ellos. Vamos a buscar un par de versículos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45. Vamos a ver cómo los profetas, especialmente este profeta mayor, entiende el asunto de salvación. Isaías 45, 17. Dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Dice, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Será salvo en el futuro. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Está hablando, ¿verdad?, como de algo que viene en el futuro. No está todavía con nosotros. En Isaías 49 dice así, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel.
También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Están hablando los profetas. Y están hablando de que la salvación va a ser hasta lo postrero de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas miraban una salvación enfrente, pero también una salvación futura, que iba a venir en el futuro. Miraban hacia adelante la liberación temporal de Israel del exilio y su regreso de Babilonia, pero también hablaban más allá del retorno. Y eso lo vemos tanto en Isaías como en Isaías 49, como en Jeremías 46 y en Ezequiel capítulo 36. Y luego, más allá del retorno, en Isaías 45, 17, Isaías 51, del 6 al 8. Es interesante que Isaías, como profeta mayor, habla de la salvación como personificada en un individuo. Un individuo traerá la salvación, el Mesías. Y habla también de un siervo que traerá salvación hasta los confines de la tierra, en Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Un siervo que va a traer salvación hasta los confines de la tierra. Dice aquí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, Isaías habla de alguien que va a traer salvación hasta los confines de la tierra. Jeremías habla de un renuevo justo de Jehová que traerá liberación. Jeremías capítulo 23. Y Zacarías hace mención de un rey que traerá salvación. Zacarías 9:9. Ese rey mesiánico se presenta como Jesucristo en Mateo 21, versículos 4 y 5. Entonces, en el Antiguo Testamento, esta salvación se presenta como una persona que será el Salvador final. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es privilegio de Dios usar diversos, variados instrumentos humanos. Y eso confundió un poco a algunos profetas. En el Antiguo Testamento, Dios usó gente pagana para llevar adelante sus planes de salvación. Y esto algunas veces sorprendió a los profetas del tiempo antiguo. ¿Cómo Dios puede usar gente pagana? Pero de Naamán, ¿se acuerdan de 2 de Reyes capítulo 5? Se habla de un general leproso sirio. Y se dice, y por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Pero eso era antes de que Naamán viniese y fuese limpio de su lepra. Es decir, que Dios dice por medio de los profetas que Él está dando salvación usando gente impía, gente pagana. De Ciro, rey de Persia, se dice que es el pastor y el ungido de Jehová. Pero este era un rey pagano. Lo que quiero que entiendan es que Dios, en su soberanía, usa cualquier instrumento humano que le parezca suficiente, que le parezca adecuado a sus planes para lograr sus propósitos de salvación. Hubo un rey babilónico, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Un rey impetuoso, rey fuerte, rey grande, cruel, a quien Dios tuvo que humillar para que reconociera que no hay Dios como este Dios entre las naciones. En este imperio babilónico, Nabucodonosor representa el orgullo del hombre, que no, o que trata de impedir la salvación de Dios, que trata de levantarse como su propio Señor. Pero Dios lo tiene que humillar. Y en Daniel capítulo 3, versículo 29,
dice que no hay Dios que puede salvar o que pueda librar. Otra vez, la palabra librar es sinónimo de salvar. No hay Dios que pueda salvar como este Dios. Entonces lo que Nabucodonosor entendió es que la salvación auténtica depende y viene de Dios, que Él salva, Él honra, Él levanta, Él humilla, Él pone reyes, Él quita reyes como quiere. Es Dios. Es Dios. A Habacuc, uno de los profetas menores, le pareció eso un poco extraño. Habacuc. Y Habacuc, hablando en su libro, dice que no puedo entender. Presenta queja delante de Dios. Porque cuando Habacuc dice, Señor, no estás mirando lo que está pasando. Mira cómo la injusticia se levanta. Mira cómo los justos sufren. Señor, no miras. Y la respuesta de Dios lo deja completamente confundido. Habacuc capítulo 1, versículo 5, versículos 6, 9, 10 y 11. Dice así, yo voy a entresacar los versículos. Dice, en respuesta a Habacuc, yo haré una obra que cuando se cuente, no la creeréis. Dice Dios, yo voy a levantar a los caldeos, nación cruel y terrible, cuyo terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, se reirá de toda fortaleza, pasará como huracán, ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios, no al Dios verdadero, a su Dios. Dios dice, yo voy a levantar a los caldeos. Los caldeos fue uno de los imperios o gente más cruel de todo el Antiguo Testamento. Esta gente, ¿verdad? Llevaban los prisioneros con ganchos en las narices, algunas veces los empalaban, ¿no? Es decir, ponían un palo, los metían por dentro del cuerpo, los crucificaban. Terrible. Con razón, Habacuc protestó diciendo, ¿por qué callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? ¿Por qué callas, Dios? La historia de la salvación final por parte de Dios se describe en el libro de Daniel y en lenguaje simbólico pero concluyente, Dios da a conocer sus planes de salvación universal. ¿Se acuerdan de los sueños del rey? Y cada una de las partes de la gran estatua, sus pies y su cuerpo, representaban imperios que iban a ser. Pero finalmente, ¿verdad? Aquella estatua cae y uno se levanta, que es el Señor, el Salvador, cuyo reino no tiene fin, el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento el tema es el Señor Jesucristo. Concluimos entonces que la salvación en el Antiguo Testamento es la manifestación del brazo de Jehová en todos los aspectos de la vida del hombre. La salvación en el Antiguo Testamento es la manifestación del brazo de Jehová en todos los aspectos de la vida del hombre. Y la historia del pueblo de Israel es la historia de la salvación de Dios y figura de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, o va a ser desarrollado en el Nuevo Testamento. Pero eso vamos a discutirlo en la próxima sesión.